El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Me da un enorme gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. La relación México-Estados Unidos está a toda prueba, con el tema de la epidemia del fentanilo en Estados Unidos que está ocasionando miles de muertes por sobredosis de opiáceos, que ha llevado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a catalogarla como un asunto de seguridad nacional. Pasemos revista a este importante tema justo cuando se va a celebrar la cumbre de seguridad entre México y Estados Unidos en Washington para hablar del tráfico del fentanilo y del tráfico de las armas. Acompáñenme. La relación México-Estados Unidos está envuelta en una constante estela de tensiones. Aun cuando se trata de nuestro principal socio comercial, la frontera más grande compartida y la diáspora de mexicanos más importante en el mundo, las altas y bajas caracterizan a esta relación variada, asimétrica y multidimensional. La crisis de salud por el fentanilo en la Unión Americana y las sobredosis fatales asociadas al abuso de este opioide están poniendo en jaque a los equipos de seguridad bilateral. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos, más de 100,000 personas murieron por esta causa en el 2021. Incluso se advierte que las muertes por sobredosis se han multiplicado por más de 6 desde 1999. La epidemia de salud que deberá encarar todas sus fases, la producción, tráfico y consumo de esta droga sintética. Estados Unidos se enfrenta a una de las peores crisis de drogas en su historia. El fentanilo, que es el principal responsable de la epidemia de sobredosis de opioides, que está causando una enorme cantidad de muertes en Estados Unidos. Además, un tema fundamental que se va a abordar en la próxima cumbre de seguridad entre México y Estados Unidos, que tendrá lugar en Washington el 13 de abril. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde la antigua planta de bombeo Xotepingo y Pía Taracena Gut. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana y una experta en las relaciones México-Estados Unidos. Pía, gracias por estar acá. Gracias, Rina, qué gusto estar aquí. Nos acompaña también Alejandro Martínez. Él es académico y profesor de la FES de Aragón. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Rina. Y Brenda Estefan, quien es analista internacional y quien fungiera como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos en Washington. Brenda, bienvenida. Qué gusto estar en tu programa. Pía, la crisis de salud en Estados Unidos por esta sobredosis de fentanilo ha dado mucho de qué hablar. Han salido declaraciones, noticias, informes, reuniones, y todo esto ha perturbado, ha sacudido a la opinión pública en Estados Unidos, pero también a la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero empecemos con un tema fundamental. ¿Por qué Joe Biden la cataloga como un problema o como un asunto de seguridad nacional? Bueno, lo cataloga Joe Biden y en su momento también Donald Trump y el presidente que es en turno, porque finalmente hay 100,000 muertos, Rina, en Estados Unidos producidos por el fentanilo, más todos los que no se mueren y están tirados en las calles de las grandes ciudades. Si uno va a San Francisco, a Denver, te puedes dar cuenta de esta gran problemática que tienen en Estados Unidos. El problema del fentanilo también es que se vincula a la novedad de cómo vender estas drogas, porque ya no necesariamente necesitas como Breaking Bad una persona que te las haga ahí, te las venda ahí, sino que también han tenido acceso a comprar estas drogas a través de las plataformas digitales de compraventa. Y también ha llegado un gran problema, que es que los que venden estas drogas te han vendido gato por liebre. ¿Qué quiere decir esto? Has comprado un Tylenol, por ejemplo, vía plataforma,
heroína y resulta que era fentanilo, te lo tomas y quedas, ¿no? Ahí el problema también es la potencia que tiene esta droga, que cada vez tiene más precursores químicos, que cuando te lo tomas inmediatamente sientes efectos. Y entonces es un problema de salud pública muy fuerte que no está controlado, pero yo creo que también eso se debe a las nuevas formas de comercio que existen, al famoso e-commerce, que es una tristeza porque puede ser algo positivo y en la pandemia nos salvó de mucho aislamiento, pero por otro lado también los malosos, digamos, han aprovechado estas formas de comercio para llegar a más clientes y hacer más daño, Rina. Entonces es un problema. Brenda, ahí la DEA es muy sintomática cuando señala que con solo 2 miligramos de fentanilo, lo que cabe en una punta de lápiz, es suficiente para matar. ¿Cómo estás mirando esta crisis de salud en Estados Unidos? Sí, y algo que es impresionante, con 1 kilo de fentanilo se pueden generar más de 1 millón de dosis. Sí, pues enganchar una población completa solamente con 1 kilo y que producirlo cuesta $32,000, pero puesto en el mercado estadounidense cuesta $30 millones. Entonces es un tema también de mercado y de demanda. Ahora, el antecedente de los opiáceos, pues desde luego, yéndonos un poquito hacia atrás, es la morfina que utilizaban en la guerra de secesión estadounidense en el siglo XIX, las guerras en Europa, pero después en Estados Unidos, en 1914, viene la Harrison Act, que prohíbe la venta de estos opiáceos fuera del uso médico. Y como que viene una época de opiofobia por parte de los doctores, no la recetaban y se quedó como dormida durante 70 años. Viene los años 80, 90, en particular 95 sale esta droga Oxycontin, que es un opiáceo que saca la farmacéutica Purdue, y que hay incluso documentales sobre cómo la familia que está detrás de esta farmacéutica, la familia Sackler, una de las más ricas de Estados Unidos, pues hace enormes fortunas a partir de la venta de este medicamento, que tiene una particularidad: se hacen grandes campañas publicitarias hacia la sociedad, aunque es una droga que necesita de receta médica. Y entonces, pues los doctores empiezan a recetarla, y vemos cómo crece de manera brutal de 95 a 2010 el número de adicciones, y a partir de 2013 que hacen la irrupción en el mercado ya el fentanilo, digamos, ilegal, no solo el médico, pues esta se va de manera exponencial, y vemos lo que ya señalaba bien Pía, pues estas muertes que impactan en la tasa de mortalidad de Estados Unidos y se convierte en un enorme problema que el año pasado cobró más de 100,000 vidas en Estados Unidos. Alejandro, pues ¿cómo estás mirando todo esto? Digo, prácticamente lo que estamos diciendo, quizá el fentanilo mucho más potente que la heroína, que la cocaína, y además más muertes que el número de muertes por los conflictos las guerras en Afganistán y que en Irak. O sea, ¿de qué estamos hablando, Alejandro? Yo agregaría un complemento a lo que acaban de decir mis dos compañeras de panel, que es el tema de que es una droga sintética. Sí. A diferencia de las drogas tradicionales ilícitas, que se tenía una producción agrícola y posteriormente ya una comercialización, marihuana, cocaína, por ejemplo, esta droga se puede generar con diferentes precursores químicos, de tal forma que es un opiáceo sintético. No necesitamos el proceso agrícola que nos generaba, por ejemplo, la morfina o la heroína, la amapola, que después se cortaba y después se procesaba. Aquí se pueden adquirir diferentes componentes en farmacéuticas, principalmente en Asia, y después llevarlos a procesos químicos. Y otro dato interesante que también me gustaría agregar es que las organizaciones de la delincuencia organizada están complementando el fentanilo con alguna otra droga, donde tradicionalmente los consumidores adquirían, por ejemplo, cocaína y la mezclan con este tipo de opiáceo sintético, el fentanilo, y a los adictos se les da una mayor dosis a partir de la potencialidad que tiene el fentanilo. Supera 100 veces la morfina y supera 50 veces la heroína. Y sus costos pues son una gran ganancia para las organizaciones delincuenciales. Ahora, tengo entendido que también el fentanilo se puede cocinar de manera rápida y sencilla, de manera rudimentaria y primitiva. Es decir, cualquier persona se puede convertir, Pía, Alejandro, Brenda, en un cocinero del fentanilo.
Sí, también es el problema, ¿no? La adquisición de los precursores para hacerlo, y como decía Brenda, se hace con un polvo, y entonces tú ya lo puedes, digamos, como encapsular en cualquier formato de pastilla, píldora, y entonces eso facilita su distribución. Aquí yo sí quiero aclarar una cosa, porque el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el otro día que había que prohibir el fentanilo, y eso puso a la comunidad médica con los pelos de punta, perdonando la expresión, porque finalmente, a ver, si es una droga que ataca principalmente el dolor. El dolor es una enfermedad muy importante en esta sociedad que vivimos, sobre todo hoy causa también trastornos mentales, hablando de enfermedades mentales muy fuertes, y creo que hay que tener pies de plomo para decir esas cosas, porque finalmente la comunidad médica lo utiliza mucho. Sí, tal vez como se salió, sobre todo en Estados Unidos, al ser regulada, se salió un poco porque sí volvió. A ver, hay dos tipos de drogadicción, la que te llega a través de estos mercados ilegales, pero también la legalizada, como bien lo hemos señalado aquí, ¿no? Que te la receta el doctor, y eso generaba también unas dependencias porque ataca principalmente el dolor. Entonces creo que no hay que despreciar al fentanilo per se, sino hay que entenderlo en su contexto. Creo que es una gran medicina, y creo que eso también hay que decirlo, pero también, pues sí, esto pone un reto a los gobiernos, tanto para la adicción de manera legal, como para estos mercados ilegales del fentanilo, que sí pueden causar mucha destrucción, ¿no? Sí, el tema del fentanilo médico y el fentanilo farmacéutico, que es diferente a lo que nos explicaba Alejandro del fentanilo sintético. Ahora, ¿cómo la crisis del COVID, por así decirlo, cómo afecta los mercados del fentanilo, Brenda? Yo creo que la crisis del COVID sin duda generó un problema pues, en el estado de ánimo, en la salud mental de pues, las poblaciones, y eso vuelve más vulnerable pues, a la gente que está consumiendo este tipo de opiáceos, particularmente a una población joven que yo coincido con Pía. Uno de los principales problemas de esta crisis es cómo se da el comercio en Estados Unidos y cómo es tan fácil acceder al fentanilo en cualquier lugar en Estados Unidos. Y es una crisis multiforme porque además de haber diferentes tipos de adicciones y diferentes grados, pues también hay muchas autoridades involucradas, es decir, la Federación Estadounidense, pero también los estados. Hay diferentes políticas, hay en algunos estados en donde incluso como Texas al personal educativo le están enseñando a administrar naxalona, que es pues como una medicina para evitar la sobredosis. Una vez que alguien está teniendo efectos fuertes, le administran en escuelas, en instancias educativas, la naxalona. Entonces, va cambiando mucho de un estado a otro de la Unión Americana. Y ahora, ¿qué implicaciones, Alejandro, tiene que Joe Biden y que otros presidentes en Estados Unidos se hable de un asunto de seguridad nacional? Esto tiene implicaciones jurídicas, políticas, presupuestarias, de salud, por favor. En este caso, habría que considerar que el mercado de las drogas ilícitas generalmente está sujeto a una oferta y a una demanda. Podríamos considerar que hay drogas que han sido muy populares en Estados Unidos y que los mismos consumidores las han dejado para adquirir otras costumbres. En este caso, podríamos considerar los 90s como la droga principal, la cocaína, y a principios de siglo la marihuana. Actualmente estaríamos en esta tercera ola de opiáceos, tomando en consideración esa nueva circunstancia de una droga sintética fácilmente adquirible en el mercado, en la web, en la posibilidad de que también esto afecta a la salud pública de los estadounidenses. Sumando todos estos factores, pues obviamente que es una afectación a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y la preocupación del presidente Biden está sobre todo con los canales de ingreso de esta droga ilícita a los Estados Unidos, y desafortunadamente México, con la gran frontera que tiene con Estados Unidos, pues es un mercado para la llegada de esta droga ilícita a su territorio. No habría que descartar que también en Estados Unidos hay producción ilícita de fentanilo también. Tienen el consumo, la demanda y producción ilícita de fentanilo. Ahora, ¿quién muere por esta sobredosis de fentanilo? La población blanca, los hispanos, los afroamericanos. Creo que también eso es importante verlo, ¿no? Para entender cómo van a atajar esta crisis de salud pública a ciertas poblaciones en especial. Pues yo creo que, bueno, sí, en Estados Unidos siempre se segmenta todo, ¿no? Por las minorías, pero yo creo que esta es una crisis general
y sobre todo por esa facilidad de adquirir la droga, ¿no? Entonces, en realidad, pues ese es un problema que encontramos en gente blanca, en mexicanos no tanto, en afroamericanos también, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que es un asunto de la población en general, Rina. Entonces eso, obviamente, pues, digamos, antes podrías decir, por ejemplo, lo que decías de la cocaína en los 80, en los 90, estaba como muy estigmatizado en los grandes, en los jóvenes que no se casaban, que trabajaban en Wall Street, que eran guapos y poderosos y se metían cocaína, ¿no? Y creo que esta es una droga bastante democrática, entonces también ese es el problema de cómo lo han podido, en el sentido de la adquisición, ¿no? Del consumo, es muy accesible. Pero entonces, también es cara, ¿no? Como decía Brenda. Pues también es cara, pero producirla es mucho menos caro que producir otras drogas. Ya lo mencionaba Alejandro. Al no necesitar los grandes campos, la mano de obra, los procesos son mucho más sencillos y eso hace pues que en términos del mercado sea mucho más atractivo. Y la crisis no se detiene en la frontera con Canadá, porque hoy, bueno, a partir del 2020, la droga de mayor consumo en Canadá se convierte también en el fentanilo. Entonces, es un problema que también atañe a Canadá, si bien en la relación bilateral México-Estados Unidos ha sido un gran tema, también Ottawa tiene intereses en atacar a esta crisis. Y en la Cumbre de América del Norte generalmente se toca entonces el tema del fentanilo. Sí, por los 100,000 muertos que ha habido, Estados Unidos lo pone en la mesa porque ciertamente Canadá y México no han tenido los muertos. Hay consumidores y muertos de fentanilo en los dos países, pero ¿quién mueve el tema? Pues Estados Unidos, que es el que tiene los mayores muertos, se vuelve un problema de seguridad nacional, por lo tanto, se vuelve un tema de elecciones, que eso también es muy importante, y entonces se moviliza el tema, y obviamente Estados Unidos pues tiene que contrarrestar diciendo, ¿por dónde entra la droga? Pues por México, aunque sabemos que también por puertos en Canadá y en Estados Unidos está entrando los precursores del fentanilo para, como bien decías, hacerlo también en estos países. Entonces, es un tema muy complejo y un reto para América del Norte en sus concepciones de seguridad y cómo enfrentar, obviamente, pues ahora estas problemáticas. Pues así es, no hay soluciones fáciles, se necesita de un enfoque de responsabilidad compartida entre países y además apostarle a la vía diplomática en la relación México, Estados Unidos y Canadá para enfrentar este desafío contemporáneo. Vamos a un corte, regresamos. El fentanilo es un fuerte opioide similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Se desarrolló en 1960 como un anestésico intravenoso y es un potente fármaco aprobado como analgésico. Se fabrica y distribuye legalmente, aunque los productos farmacéuticos ilícitos del fentanilo se desvían mediante robo, recetas fraudulentas y distribución ilícita. Este puede inyectarse, inhalarse, fumarse o tomarse en formas de pastillas. Aquel que se produce de forma ilícita, hay que decirlo, se vende solo o combinado con heroína y otras sustancias. Bajo un nuevo esquema de colaboración entre México y Estados Unidos bajo el entendimiento bicentenario para la seguridad, salud pública y comunidades seguras, se busca implementar un plan de acción orientado a combatir las drogas sintéticas que incluyen al mortífero, fentanilo, cuando se abusa del opioide. Al contrabando ilegal de drogas se le suma el negocio del tráfico de personas, armas y de vida silvestre. El nuevo acuerdo que reemplaza la iniciativa Mérida y que busca prevenir la delincuencia organizada y combatir los delitos asociados como el lavado de dinero y enfrentar el tráfico de precursores químicos que provienen principalmente de Asia.
Desmantelar las redes financieras que utilizan los criminales en la esfera transnacional y en el ciberespacio también forma parte de la cadena de atención y visión integral que requiere el combate a la crisis del fentanilo. Estamos conversando sobre la crisis de salud en Estados Unidos, un tema potente y sobre todo explosivo, el uso del fentanilo y todas las muertes que han ocasionado por sobredosis. Alejandro, la relación bilateral México-Estados Unidos está tocada y trastocada por este tema tan importante. México particularmente, ¿cómo se inserta dentro de la cadena del fentanilo? En esta saga del fentanilo, ¿en qué fases opera y actúa México? Las organizaciones de la delincuencia organizada en México, principalmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, pues tienen una ingeniería en materia de negocios, tomando en consideración que es un negocio ilícito, y han sabido leer el mercado. Si actualmente la principal droga de demanda en Estados Unidos es el fentanilo, pues ellos están operando con fentanilo. Como lo comentaba en el bloque anterior, durante la época de la marihuana, ellos producían mucha marihuana, también producían heroína, y durante la época de la cocaína fue el paso de la cocaína producida principalmente en Colombia. De tal suerte entonces que hay llegada de precursores químicos, principalmente de China, de India, y hay también la llegada de fentanilo a territorio mexicano, y las rutas tradicionales de la droga hacia los Estados Unidos operadas por estas organizaciones delincuenciales está llevando fentanilo a los Estados Unidos. Obviamente que esto pues les genera una ganancia muy importante para estas organizaciones delincuenciales, de ahí que el presidente Biden en la cumbre de líderes de América del Norte de enero pasado, pues haya puesto en la mesa ese punto muy delicado. ¿Qué está haciendo México para detener el flujo de fentanilo a los Estados Unidos? Esa pregunta precisamente le queda al actual mandatario mexicano. Sí hay incautamiento de fentanilo en las diferentes acciones de las corporaciones mexicanas de seguridad, pero sigue llegando el fentanilo a los Estados Unidos. Aunque se negó, ¿no?, en México la producción de fentanilo, Brenda. Se negó y después, bueno, Estados Unidos sacó información diciendo que sí se producía en México. Lo cierto es que esta no es una droga que venga de Sudamérica como algunas otras que venían de Colombia, etcétera, subían por Centroamérica. Esta llega más bien a los puertos mexicanos y de aquí hace su camino hacia el norte, o bien, como ya se señalaba, llegan los precursores y aquí termina de confeccionarse, además también de mezclarse con otras drogas. Es decir, ya también no es solamente el tráfico de fentanilo, sino el tráfico de cocaína mezclada con fentanilo, heroína mezclada con fentanilo, ya hay todas estas combinaciones que también están llegando al mercado estadounidense y que preocupan a la autoridad en Washington. El consumidor entonces no tiene conocimiento prácticamente de lo que está adquiriendo. No, ese es el problema, lo que decíamos O sea, al principio, el problema de comunicación y el problema que se combina con otras drogas, porque ese es un tema muy importante. Si le ponen el foco en el fentanilo, ¿qué está pasando con las otras drogas? Y estos cárteles muy inteligentes están combinando sus propios productos para vender, y entonces la gente se está metiendo quién sabe qué. El problema también de lo sintético es que no sabes qué te estás metiendo al cuerpo en realidad, ¿no? No es lo mismo que hacerte un churro de marihuana, que tú estás viendo lo que te estás metiendo, o aspirar cocaína, que a tomarte una pastilla que quién sabe qué combinación tiene, y por eso es tan letal. Entonces, bueno, creo que ahí sí el gobierno mexicano tiene un gran reto, porque una cosa es lo que nos enseñaban antes, ¿no? Quemar los plantíos de marihuana o atrapar no sé cuánto de cocaína, pero aquí cómo lo están realmente parando, cómo están controlando los puertos. Creo que la clave está en los puertos y no se ve claro qué están haciendo. Tan no se ve claro que la posición de Estados Unidos, tú no estás resolviendo nada, yo te voy a, sobre todo los republicanos, yo te voy a dar una ayudadita para que me resuelvas el problema, ¿no? Bueno, pero a ver, creo que es importante que entendamos que México entonces es un país productor, es un país distribuidor, pero también están las mafias internas en Estados Unidos. Ahí el presidente dice, Estados Unidos no es un castillo de pureza. Necesitamos una serie de redes que de alguna manera distribuyan el fentanilo a la América rural, porque no nada más está en las ciudades, Brenda. Entonces, bueno, entonces México sí tiene un tema, es decir, pivote, es decir, el fentanilo sí está piloteando la relación bilateral en estos momentos.
Sí, y no podemos pasar por alto que los grandes problemas de seguridad nacional que enfrentan tanto Estados Unidos o México no se van a detener en el Río Bravo. Es decir, el crimen organizado, el narcotráfico, tráfico de personas, de armas, los flujos migratorios, el tema de salud pública, son realidades que tienen que gestionarse desde una óptica regional. En el caso de México y Estados Unidos, siempre tener un enfoque bilateral para atender el problema es fundamental. El tema de la crisis por opiáceos en Estados Unidos no se va a solucionar nada más con un tema de criminalización de los traficantes o los distribuidores. Se requiere, desde luego, una importante política pública política de salud pública en Estados Unidos que complemente esta otra. Es decir, no podemos decir que es todo culpa de ellos, pero tampoco de nosotros. Se tiene que trabajar de manera conjunta y con una visión de responsabilidad compartida. Esto me lleva entonces a lo que dice Brenda, Alejandro Pía, el tema de pues, el paradigma prohibicionista y punitivo. Es decir, esto ya se ha dicho mucho, Alejandro, hay un fracaso de este paradigma para criminalizar a las drogas y lo han dicho pues, muchos expertos, inclusive expresidentes de América Latina y del mundo. No es la solución la criminalización, y yo tengo una preocupación que me gustaría externar en este momento. Este gobierno le ha entregado los puertos para su administración a la Secretaría de Marina Armada de México y le entregó las aduanas terrestres a la Secretaría de la Defensa Nacional para su administración y las aduanas marítimas a la Secretaría de Marina Armada de México. Precisamente los puntos de ingreso y de salida tanto de los precursores como del fentanilo a los Estados Unidos. A mí me preocupa ese tema, sobre todo porque no hay más allá de las Fuerzas Armadas. La administración civil siempre se caracterizó por corrupción en estos puntos de tráfico de mercancías ilícitas y en este caso el presidente los dejó en las manos de las Fuerzas Armadas. En este sentido, ¿qué responsabilidad o qué cuentas están entregando estos funcionarios del Estado mexicano? Desafortunadamente, para los Estados Unidos los resultados no han sido positivos. Bueno, para Estados Unidos se está evidenciando que hay un fracaso de la política de abrazos y no balazos. Sí, claro que sí, lo dicen sobre todo los republicanos, pero también hay algunos demócratas que están señalando en ese sentido, ¿no? Y insisto en la parte electoral del tema, sí, porque entonces las presiones, por lo menos estos 2 años, hasta que elijan un nuevo presidente, van a estar muy fuertes, ¿no? Y entonces lo que dices es muy interesante porque el desgaste de las Fuerzas Armadas de este país va a ser brutal, y si antes podíamos ver a gente como Genaro García Luna en el banquillo de los acusados, ahora van a tener que ser marinos o militares, porque el crimen organizado va a seguir funcionando como funciona, amedrentando, amenazando gente, tratando de comprar generales, marinos, quien sea, para seguir ellos adelante con su mercado. Y la sensación en Estados Unidos que tú no estás haciendo nada cada vez como narrativa, ya tiene algún tiempo, pero cada vez está siendo más fuerte, y entonces yo no sé realmente el escenario futuro cómo va a ser, si no se asientan realmente los términos de cooperación y se nota que sí están avanzando en los temas, que es claro que no se está avanzando. Y sobre todo hay algo que hay que especificar de manera muy importante. Sí, también México tiene que presionar más a Estados Unidos para que también ellos empiecen a expresarse sobre sus distribuidores internos y no seguir solamente echándole la culpa a México. Creo que ahí México tiene que hacer un trabajo de presión mucho más fuerte y elevarle el costo-beneficio también, de decir, oye, compadre, pues tú también tienes todos estos grupos y que nunca hablas de ellos, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos viviendo? Un enorme momento de tensión, de rivalidades. Es decir, la relación México-Estados Unidos realmente está viviendo un momento muy delicado, Brenda. Yo diría que más que muy delicado, sí, atención. Hay diferentes frentes abiertos. Está el tema energético, está el tema, pues, diferentes disputas comerciales, la del maíz transgénico, etcétera. Pero este es uno de los grandes temas que complica la relación, porque hay una visión, pues, diferente, y se ha notado en las declaraciones de las últimas semanas. A nadie beneficia que nos estemos echando culpas y apuntando dedos. En realidad, se requiere de una colaboración de ambos países
pero lo que hemos visto en las últimas semanas es justamente este recrudecimiento de las declaraciones con tintes muy políticos. Vimos las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, un peso fuerte dentro del Partido Republicano, pues pidiendo que las Fuerzas Armadas estadounidenses intervengan en México para contener a los cárteles de la droga. Y en estos últimos días, incluso fuentes cercanas a Donald Trump confirman que él ha estado pidiendo opiniones sobre si él regresa a la Casa Blanca, cómo podría el ejército estadounidense intervenir en México para controlar a los cárteles de la droga. Esto, desde luego, no es la solución para los problemas de seguridad en México, no es la solución para los problemas del narcotráfico. Por el contrario, se requiere colaboración, se requiere confianza, se requiere intercambio de información, incluso de inteligencia, pero estas amenazas, digamos, no abonan a un clima pues de mayor coordinación entre ambos países. Podríamos decir, Alejandro, que el equivalente del muro trompista va a ser ahora el fentanilo, es decir, en un año preelectoral, como lo dice Pía, pues va a ser el gran tema en la campaña política en Estados Unidos, que también algunos demócratas van a subir a ella. Obviamente que será parte del discurso político, ya lo han manifestado mis compañeras en el tema republicano, y los demócratas tendrán que tomar postura al respecto. El presidente Biden todavía no ha manifestado oficialmente si va a volver a contender por la presidencia, tomamos en consideración su edad, tampoco lo ha manifestado la vicepresidenta Harris. Entonces el lado demócrata todavía está en ciernes ante la búsqueda de un verdadero contendiente. Tenemos también el tema de Donald Trump y su problema jurídico en Nueva York. Entonces, el tema electoral va a venir cargado de muchos aspectos, entre ellos el fentanilo. Pía, hablemos del triángulo México, China, Estados Unidos, el fentanilo, en un contexto de guerra fría Estados Unidos-China, por así decirlo, de una máxima tensión entre Beijing y Washington. Bueno, aquí la pregunta es si puede cooperar Estados Unidos con China cuando pues, la relación bilateral pues, se ha degradado en gran sentido. China tiene como que la varita mágica, es decir, como la gran solución para detener a sus mafias y que no se importen los precursores químicos a Estados Unidos. Bueno, creo que esa pregunta es sumamente importante porque así como hemos dicho que esta cuestión del fentanilo es un asunto de los cárteles mexicanos, pero ¿qué pasa con los que los distribuyen en Estados Unidos? De China casi no se habla en ese sentido. Saber si China controla sus mafias, pues parece que no, porque tan es así, las mafias llegan a los puertos mexicanos y tienen esta capacidad de controlar en esta relación criminal México-China la venta de los precursores para hacer el fentanilo. A mí lo que me llama la atención es que en este punto China no sale mucho en el discurso de Joe Biden tampoco. O sea, el pleito con China es por la tecnología, sí, por si va a mediar entre Rusia y Ucrania, pero no hablan mucho de que China es del bicho del COVID, que ahora resulta que se supone que es de un laboratorio, pero de como los responsables también, como país responsable en el tema del fentanilo, no lo dicen, sí viene de China, pero el problema es México, porque México es por donde entra. Y el que tiene que detener este asunto con las mafias chinas es México. Y lo ven así como un segundo actor, cuando el verdadero culpable en la narrativa norteamericana, sobre todo republicana, es México, ¿no? Entonces, creo que queda en un segundo nivel en la tensión China-Estados Unidos, lo del fentanilo en ese sentido que estoy diciendo. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? En este sentido, yo también coincidiría, y yo agregaría algo bien interesante. Por ejemplo, la gran producción química que tiene China está llegando no solo al mercado mexicano, también a América Latina para la producción de fentanilo, pero insisto, los grandes consumidores se encuentran en Estados Unidos. De ahí que la delincuencia organizada hace hasta lo imposible para traficar estos productos hacia los principales consumidores a nivel mundial. Y otro dato interesante, a diferencia de la cocaína y la marihuana, que ya hay mecanismos muy específicos para su detección, el fentanilo no es tan fácil de detener, porque se puede llevar a través de los precursores químicos, que muchos de ellos son legales y pueden llegar al mercado mexicano y estadounidense. Ahora, no nada más se habla de China, Brenda, se habla de la India, ¿no? Como un mercado potencial de precursores químicos. ¿Cómo está jugando ahí pues, el gobierno de Narendra Modi, por así decirlo?
Así es. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, hay 5,000 laboratorios clandestinos en China produciendo fentanilo, fundamentalmente para enviarlo al mercado estadounidense. Y sin embargo, no hay una, pues digamos, no hay una responsabilidad desde el punto de vista de las declaraciones políticas en cuanto atañe a China. Yo creo que después de la reunión entre Xi Jinping y Biden en el marco del G20 en noviembre del año pasado, en donde hubo pues cierto optimismo de que dentro de esta enorme tensión pudiera haber algunos acuerdos, pues esto se ha ido por la borda completamente en los meses recientes, el tema del globo espía chino, el tema de TikTok, la visita actualmente, aunque sea en tránsito privado, de la presidenta taiwanesa por Estados Unidos en su paso rumbo a Centroamérica, pues son temas que han tensionado la relación entre China y Estados Unidos y prácticamente en este momento hay muy pocos temas de cooperación entre las dos grandes potencias, de pronto algunos pequeños acuerdos en materia climática, pero realmente la conversación y las áreas de colaboración son muy limitadas y no podría esperarse que se buscara de parte de Washington una colaboración de Pekín en un tema que tanto afecta a su rival. Por eso voltean a ver a México, a quien aún a pesar de la enorme tensión, consideran aún pues un país aliado, un país que está integrado comercialmente y que tiene enormes intereses en el bienestar de Estados Unidos por lo que significa para México la relación bilateral. Pero tampoco olvidemos de este sentimiento antimexicano en un momento de año preelectoral en Estados Unidos, es decir, es un tema que de alguna manera pues atrapa las miradas y los reflectores internacionales, es decir, se utiliza también políticamente este tema. Volvemos, no se vayan. En Estados Unidos aumentaron las muertes por sobredosis de drogas entre 2019 y 2020, periodo en el que se registraron 91.799 fallecimientos. Las muertes relacionadas con opioides sintéticos distintos de la metadona continuaron aumentando, principalmente con el fentanilo. En 2020 se reportaron más de 56,000 muertes por sobredosis en esta categoría, una situación de abuso de sustancia que ha prendido las alarmas de la política de salud estadounidense. La relación México-Estados Unidos pasa por horas bajas. El intento por designar a los carteles de las drogas mexicanos como entidades terroristas ha generado un choque directo entre Washington y la Ciudad de México. Se trata de un tema que ha estado en la esfera bilateral desde el año 2011, una discusión que ha sido empoderada por los fiscales de 21 estados republicanos, quienes han solicitado al presidente Joe Biden considerarlo junto con otros 13 congresistas conservadores que han radicalizado la posición del partido. No olvidemos la propuesta de Dan Crenshaw, Michael Waltz y Marco Rubio, congresistas de Texas y Florida, quienes insisten en que se autorice la fuerza militar de Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes en México. Asimismo, el influyente senador demócrata Bob Menéndez propone denegar visas a funcionarios mexicanos que no persigan a los cárteles. Seguimos adelante con este programa, platicando y conversando sobre la crisis del fentanilo en Estados Unidos y todos los desdobles y ramificaciones que trae esto en la relación bilateral con México. Alejandro, uno de los grandes temas que de alguna manera pues también están en la agenda de la relación bilateral México-Estados Unidos y que se combinan con el tema del fentanilo es las facultades y las competencias de la DEA en México. ¿Tú estás a favor de que haya más facultades, más apertura de la DEA en México o menos? En este sentido, en una relación tan compleja como la México-Estados Unidos, pues obviamente que se tienen que buscar alternativas de cooperación por ambas naciones.
El año pasado, con motivo del bicentenario de las relaciones México-Estados Unidos, se establece un mecanismo que sustituye a la iniciativa Mérida, el entendimiento bicentenario, que tiene precisamente una opción en materia de seguridad y otra también en salud pública, que son precisamente las temáticas que estamos abordando en el programa del día de hoy. En ese aspecto yo considero que se debe de regular la participación de la DEA en México, y precisamente con motivo del tema de la delincuencia organizada hubo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para que las instancias de seguridad de otros países que operen en México tienen que tener un registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. De ahí que este gobierno postula precisamente una regulación de las autoridades extranjeras que operan en México en ámbitos de seguridad. De ahí que yo también considero que debe de haber más cooperación y menos regulación. Ante mayor regulación se disminuyen las opciones de cooperar, y tradicionalmente las instancias mexicanas cooperaban con las instancias estadounidenses, pero esta modificación a la ley cambia la postura mexicana. ¿Estás de acuerdo, Brenda, con esta postura mexicana de regular más a la DEA en territorio mexicano? Pues mira, yo creo que la DEA, su historia, pues tiene enormes grises, digamos, y negros, que nosotros como país vecino entendemos, pero hay una serie de instituciones estadounidenses con las que se puede trabajar en la materia de seguridad. El Departamento de Seguridad Interna tiene una serie de instituciones con las cuales el gobierno de México tradicionalmente tenía una buena relación para buscar abordar los problemas de seguridad desde una óptica binacional. Esto se complica a partir de la detención del general Cienfuegos y los siguientes episodios, pero está en el mejor interés de México y de Estados Unidos fomentar la colaboración en materia de seguridad, más aún en un clima geopolítico tan tenso como el que actualmente se vive. Una cuestión de soberanía nacional, tener aquí a la DEA en México, más espacios, menos espacios. ¿Habría que politizar todo este debate? Bueno, yo creo que no puede tener mucha soberanía nacional un asunto que es transnacional. Este es un fenómeno transnacional típico. Entonces, finalmente, pues tiene que haber mucha, como han dicho aquí Brenda y Alejandro, mucha colaboración, ¿no? Entre todos. El problema es que la DEA, pues sí ha hecho bastante en territorio nacional, o esa es la percepción que tienen los gobiernos mexicanos, lo que se le da la gana en un sentido. Tenemos obviamente las tensiones desde Kiki Camarena Salazar, que era un agente de la DEA, caso que se va a reabrir también al parecer en estos días para encontrar la realidad. Y no hay que olvidar algo que es muy importante, el pleito entre agencias de Estados Unidos, porque por un lado tienes a la DEA con su percepción, pero está el FBI, pero está la CIA, entonces ellos tampoco es que tengan muy aseada su casa en términos de colaboración. Por ejemplo, estas tres agencias en México frente al crimen organizado, en específico a los temas del narcotráfico o el tráfico de drogas, por ejemplo, y entonces eso complica mucho al país que los recibe, porque entre ellos tampoco es que haya buena colaboración, y entonces eso vulnera muchísimo los temas de seguridad, las capacidades de los estados para llegar a buen puerto, porque por ejemplo la DEA te puede decir, yo no confío en el ejército, pero sí en la marina. Entonces el gobierno mexicano reacciona y le da más responsabilidades a los marinos en términos del combate al crimen organizado, porque la DEA no confía en uno de los sectores o en la Guardia Nacional o en la policía. Eso también pasa, ¿no? Pero entonces llega el FBI y te dice, no, yo no confío en los marinos porque mira, aquí hay unos marinos, ¿no? Entonces es verdaderamente un galimatías espantoso, que finalmente creo que sí los gobiernos se tienen que pensar, a ver, ¿cuáles son los canales con los que vamos a hacer esta colaboración? Por eso Iniciativa Mérida, por ejemplo, lo enmarcaba muy bien, y entonces en ese sentido puedes avanzar en términos de colaboración desde inteligencia, información de inteligencia, hasta lo que puedas hacer en el campo, ¿no? Desde espiar criminales hasta atraparlos. Entonces, sí quiero señalar también eso, la propia DEA tiene sus cosas y hay una digamos, rivalidad muy fuerte en las propias instituciones de seguridad de Estados Unidos, y eso complica mucho la cooperación. Sí, sin duda. Ahora, otro tema que se desdobla y que es obligatorio porque ha dado muchísimo de qué hablar, esta petición de algunos legisladores, inclusive 21 fiscales de estados republicanos han solicitado pues ya catalogar a los narcotraficantes como narcoterroristas, ¿no? Con el terrorismo, esta etiqueta
que pues tiene, yo me imagino que muchas implicaciones y afectaciones jurídicas y también, digo, de seguridad nacional, Alejandro, en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta propuesta y qué afectaciones pudiera tener a México? Desafortunadamente, la política antidrogas en Estados Unidos siempre ha tenido como primera instancia reducir el ingreso de las drogas ilícitas a los Estados Unidos. Como hemos platicado a lo largo del programa, esta política afecta principalmente a México por su gran frontera terrestre con los Estados Unidos. La definición de las organizaciones de la delincuencia organizada para el pleonasmo como organizaciones terroristas, pues obviamente que esto implicaría que dentro de la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos, estas organizaciones quedarán como objetivos clave para la utilización de toda su capacidad de despliegue militar de los Estados Unidos, como podría ser el caso del Talibán, Al-Qaeda, el Estado Islámico, por ejemplo. O sea, pueden intervenir, atacar, por así decirlo, y salirse. La polémica es muy importante porque en qué momento las organizaciones delincuenciales, con el uso de la violencia que hacen, tienen algún postulado político o algún postulado desde el punto de vista ideológico o incluso religioso, como son los tres principales postulados de las organizaciones terroristas. Para algunos, el postulado político está sobre todo en que los gobiernos a nivel interno mexicano los están dejando trabajar. Claro. Ahora, pero Brenda, efectivamente tenemos que el terrorismo, su móvil es político, ideológico o religioso, y el narcotraficante, digo, tiene un móvil más económico y de rentabilidad comercial. Pero el uso de tácticas terroristas por los narcotraficantes no los acerca a esta nueva categoría. Pues me parece que no, porque en realidad las tácticas estas terroristas lo que buscan es presionar asustar a la población para que presionen a los tomadores de decisiones. En el caso del gobierno mexicano, de los cárteles de la droga en México, más bien son mensajes entre los cárteles. Normalmente estos actos crueles, terribles, suelen ser mensajes entre un cártel y otro respecto al control de una plaza y no tanto respecto a la autoridad. Entonces me parece que es diferente, que no cabe completamente en la caja de organizaciones terroristas y no es una amenaza nueva, es decir, esto vienen diciéndolo desde años atrás, ahora se recalienta, viene el tema electoral, es rentable para los republicanos hablar de que México es el responsable, etcétera, y vamos a seguir viendo cómo se convierte en piñata política nuestro país en este discurso electoral, particularmente en los grupos de republicanos más de derecha. Seguramente algunos otros también estarán poniendo el énfasis en México, pero sobre todo en los grupos republicanos más de extrema derecha. Pero no se ve factible que esto pase en Estados Unidos en un corto plazo. Híjole, no se ve factible que esto pase porque creo que también hay voces del otro lado con estos argumentos que presentan aquí, que es una organización terrorista, pero todo puede pasar. Y realmente la presión, porque ellos lo vinculan, es un acto terrorista todas estas muertes, o sea, están afectando realmente a la población americana a través, por ejemplo, de la distribución del fentanilo. Y eso es lo que marcan ellos también como un acto directamente de ataque a su población civil. Es muy interesante cómo lo están argumentando. Entonces yo no sé si nuestros parámetros tradicionales de que es una organización terrorista ahorita están evolucionando con estas, digamos, como ideas de meter en calzador para justamente tener más capacidades para resolver ellos el problema que parece ser que México no está resolviendo. La forma en que como lo harían pues va desde la intervención militar hasta Trump en algún momento había dicho cuando era presidente que iba a utilizar drones para bombardear los laboratorios clandestinos de fentanilo en nuestro país. Todo mundo sabemos, y ese es un escenario muy remoto, que eso nunca funciona bien. La última vez que intervinieron en algún lugar como Afganistán o Irak para sacar al terrorista se quedaron 10 años y dejaron hecho es un desastre. México creo que tiene que jugar con estos escenarios. No es muy viable que esto suceda, pero insisto, en política todo puede pasar y las presiones están muy fuertes en Estados Unidos. Claro, pero entonces estamos viendo, Alejandro, que quizás esté cocinando los ingredientes para un próximo intervencionismo de Estados Unidos, una nueva época en las relaciones tanto de México como Estados Unidos, como de Estados Unidos con América Latina. Es decir, podríamos regresar al intervencionismo que tanto nos ha dolido a los latinoamericanos. Sería una cuestión muy dolorosa para la relación México-Estados Unidos. De nuevo, un referente, el caso colombiano,
En los años 90 Estados Unidos intervino directamente en la situación de la lucha contra la delincuencia organizada y ahí también grupos guerrilleros en Colombia, el Plan Colombia, con la presencia de tropas estadounidenses en bases militares estadounidenses en Colombia, bases que hasta la fecha siguen existiendo en el territorio colombiano. Entonces, si lo tomamos como un referente, como un ejemplo, Estados Unidos no tiene límites cuando sus intereses se ven afectados y desafortunadamente es una crisis de salud que ha llegado al rango de seguridad nacional. Pero además el radicalismo de los republicanos inclusive han dicho que el próximo 9/11 va a provenir de México. Pero yo creo que en un contexto de tremenda inseguridad en México, es evidente que hay intereses estadounidenses que se están viendo afectados. Y lo que sí tiene derecho Washington, más allá de visiones nacionalistas o no, es a defender sus intereses en nuestro territorio también, decir, tanto mis intereses comerciales como la vida de los estadounidenses que habitan o que pasean por México, yo voy a levantar la voz cuando ésta esté en riesgo. Y me parece que era inevitable que hubiera efectos para terceros países cuando tenemos tal número de homicidios dolosos en nuestro país al año. Entonces, en esta ocasión, desde luego, fue con Estados Unidos, pero las tensiones con otros países pueden seguir en la medida en que sigan los asesinatos en territorio mexicano. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos no va a intervenir activamente, creo que todo puede pasar, pero no va a intervenir activamente, salvo cuando haya eventos como estos donde pierden la vida ciudadanos estadounidenses o inversiones estadounidenses se ven afectadas. Ahí sí, Washington va a levantar la voz. Lo demás, me parece, será mucho ruido político y pocas nueces, me parece. Pero México también debemos de levantar pues este reclamo, por así decirlo, de las armas, es decir, el equivalente del fentanilo de Estados Unidos para México es nuestro equivalente del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos a México, es decir, ¿cómo ves ese posicionamiento del actual gobierno mexicano? Bueno, yo creo que es importante, es un posicionamiento que no es nuevo. El tráfico de armas entre México y Estados Unidos es tan viejo como la relación bilateral, que dicen que son 200 años, yo creo que es hasta 25, pero ese es otro tema. Y bueno, creo que es importante que sí, que el gobierno de México ha tenido una evolución muy positiva frente al tráfico de armas, ya lo encontramos desde tiempos de Zedillo, y que esta administración haya puesto una demanda es como lo novedoso y lo más impactante. No creo que sea como el equivalente, pero creo que cada país tiene en su agenda para lo bilateral, obviamente el tema que más le apremia, ¿no? Entonces sí se puede dar una lectura de tu problema es el fentanilo, mi problema es el tráfico de armas, podemos colaborar para mejorar esto y si no, voy y lo que ha hecho este gobierno te demando y a ver cómo va procediendo esto. Aunque no ganaran las demandas, como estamos viendo, finalmente el tema está sobre la mesa. Aquí lo que habría que medir es que si eso les ha dado mayor capacidad de negociación al gobierno mexicano para otros temas, pero parece que no mucha, ¿no? Entonces, parece que un poco el diálogo está roto en tanto que cada loco con su tema, los americanos por el fentanilo, los mexicanos con el tráfico de armas, y dónde está el punto de conexión entre las dos cosas, yo no lo distingo todavía, la verdad. ¿Y habrá un punto de conexión, Alejandro, en esta nueva cumbre sobre seguridad que tendrá lugar en Washington el 13 de abril? ¿Qué esperas de esto? Sobre todo, como hemos comentado, los temas de la relación son muy tensos en tema de fentanilo, tema de migración, tema de tráfico de armas y sobre todo también en los resultados que están brindando los dos países en estos aspectos de seguridad, de salud pública. La cuestión también, no habría que olvidarlo, se tensa sobre todo con cuestiones electorales, no solo en Estados Unidos, también en México. En México se viene a fin de año una nueva carrera por la presidencia de la República y no debemos dejar de lado que el negociador mexicano también aspira a la presidencia de la República, el canciller Marcelo Ebrard. Entonces, él también está buscando su camino hacia la presidencia. Brenda. Yo quisiera hacer énfasis en el tema migratorio porque creo que estamos hablando de los grandes temas y ese es uno de los grandes temas de la agenda bilateral y si bien en la visita de Joe Biden a México, pues se habló poco, se dijo los acuerdos generales, vamos a recibir 30,000 migrantes adicionales en nuestro país, el tema es cómo los vamos a recibir y bueno, ya vimos
la tragedia de Ciudad Juárez, que no podemos dejar de mencionar, y que entre todos los elementos, más allá de la responsabilidad de que no hubiera un plan de protección civil, de la responsabilidad individual de quienes estaban ahí, también hay un componente de una política migratoria que está profundamente tensa porque no tiene ni la fortaleza institucional, el Instituto Nacional de Migración y la Comar para enfrentar los crecientes flujos poblacionales, ni los recursos. Entonces, estamos aceptando hacer esta tarea sucia del gobierno de Estados Unidos, ser una primera esclusa de los flujos migratorios, ser el territorio, el tercer país seguro al cual regresan por título 42, por quédate en México, miles de migrantes. Y a veces desde la soberbia del centro hablamos poco de lo que sucede en la frontera, pero en las ciudades fronterizas hay una enorme crisis por la gran cantidad de migrantes que están esperando ya sea una solución en el lado estadounidense o bien poder cruzar simplemente. Y esto está poniendo estrés, está pues complicando el manejo, la gestión del fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio no tiene solución, tiene que gestionarse de la mejor manera y para eso se requiere una colaboración bilateral, pero también se requiere trabajar en el lado mexicano en un fortalecimiento institucional y de la política migratoria. Pues así es. México y Estados Unidos están pasando por un momento crítico, choques directos e indirectos de la relación bilateral, la relación más importante que México tiene con el mundo, la relación entre Washington y la Ciudad de México. Pues muchas gracias a Brenda Estefan, a Alejandro Martínez y a Pía por acompañarnos en este programa. Les pido por favor que se queden con nosotros, seguimos adelante en Vértice Internacional. Desde hace varios años, Tijuana ha sido un importante corredor de contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos. A través de los puertos de entrada de California del Sur, más de la mitad de libras de fentanilo fueron incautados en 2019. Por otra parte, en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, el cartel Jalisco Nueva Generación ha logrado ingresar la droga sintética, en su mayoría proveniente de China. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer a la antigua planta de bombeo Chatopingo por todas las facilidades brindadas para grabar este programa de Vértice Internacional. Nos vemos todos los martes por el canal del Congreso. El canal del Congreso presentó